vamos a presenciar la defensa del proyecto final Modelo de Red Planaltimétrica en sector de la ciudad de Olavarría y su aplicación, de autoría de Elías Iván Domínguez y Axel Marcelo Porcel, ambos estudiantes de la Facultad de Ingeniería que van a obtener el título de ingeniero agrimensor. Tutor de este proyecto final de carrera es el ingeniero Daniel Omar Moris y jurado la ingeniera agrimensora Ángela María Leonetti y la ingeniera agrimensora Evelyn Peniza. A continuación vamos a exponer de manera virtual nuestro proyecto final de carrera, el cual titulamos como Modelo de Red Planaltimétrica en sector de la ciudad de Olavarría y su aplicación. Tal como lo describe el título, el proyecto está orientado al desarrollo de una propuesta de valor en relación a la implementación de una red planaltimétrica en un sector de la localidad de Olavarría. La idea está fundada prácticamente por la falta de puntos con coordenadas conocidas en el sector que podrían servir de apoyo para el desarrollo de diferentes actividades en la ciudad. Podrían otorgar también distintos beneficios tanto para los particulares como para la municipalidad. Se pretendió que cada uno de los puntos que conformen a la red se encuentren vinculados a los sistemas de referencia oficiales de la Argentina, tanto de manera altimétrica como planimétrica. Por otro lado, es necesario destacar que en un primer momento, para llevar a cabo el desarrollo de dicha red, en un primer momento se tuvo en cuenta su finalidad y se determinaron parámetros de precisión. En puntos de la red, se realizó un ejemplo de aplicación con el objeto de demostrar uno de los posibles beneficios de la implementación de una red planimétrica en la localidad. Bueno, vamos a comenzar primero explicando algunos conceptos teóricos. Existen tres tipos de superficies de referencia. La superficie topográfica, que es donde el humano desarrolla su existencia, es objeto de las mediciones y, como sabes, altamente irregular. El geoide, que es la superficie nivel que coincide con el nivel del mar, supuesto en reposo con respecto a la Tierra, donde una superficie de nivel es la superficie en que todos sus puntos es perpendicular a la dirección de la gravedad. Y por lo tanto, se van a determinar la dirección y sentido de corrimiento de las aguas. Y por último, el elipsoide de revolución, el cual es una superficie geométrica que se aproxima a la forma de la Tierra, que se trata de que se ajuste lo mejor posible al geoide, y tiene la ventaja de que tiene una forma matemática muy simple de ser representada, aunque no puede ser ubicado por instrumentos convencionales. La representación de la superficie lo vamos a dividir en dos grupos, lo que es planimetría y altimetría. La planimetría tiene como objeto determinar las posiciones relativas entre las proyecciones horizontales de puntos sobre una superficie plana, donde los puntos van a quedar ubicados a partir de un par ordenado XY o de coordenadas polares, es decir, dado su rumbo y distancia. Previamente habiendo establecido un sistema de coordenadas. Mientras que la parte altimétrica tiene como objeto hallar la distancia entre los puntos proyectados a un plano de comparación. Para su representación se utiliza uno de los métodos de la geometría descriptiva, que es el método de proyección acotadas, en el cual a la proyección horizontal se la va a acompañar por un número denominado J, que justamente indica la distancia del punto al plano de comparación. Las proyecciones cartográficas son un sistema de representación gráfica que van a establecer una relación ordenada entre los puntos de la superficie de la Tierra y los de una superficie plana. En Argentina, el IGN, que es el Instituto Geográfico Nacional, ha utilizado y utiliza el sistema de proyección Gauss-Krüger, cual es una proyección cilíndrica del tipo transversa y tangente. Está conformada por 7 fajas meridianas de 3 grados de longitud y 34 grados de latitud cada una, y el meridiano que hace contacto con la superficie de la Tierra se lo denomina meridiano central de fase. El sistema está conformado por ejes cartesianos, X, Y, y el origen coincide con la intersección del polo sur y el meridiano central de cada fase. A su vez, los datos, bueno, son un punto, un eje, una superficie de referencia sobre los cuales se van a tomar medidas para poder determinar la posición de varios puntos. Entonces pueden dividir en datum horizontal, que utiliza como superficie de referencia al elipsoide de revolución, por lo cual el punto va a quedar determinado a partir de sus coordenadas latitud y longitud. El datum vertical, en el cual se utiliza como superficie de referencia el geoide, y a partir de este se van a determinar las alturas ortométricas, y a su vez estos datums se pueden combinar y se generaría un datum compuesto, en el que se asocia un elipsoide y un geoide y se determina un sistema de referencia, donde cada punto va a quedar determinado por su latitud, longitud y altura ortométrica.
Ahora vamos a profundizar un poco en lo que es el dato horizontal. En la actualidad, la geodesia satelital tiene las técnicas para la solución de los problemas geodésicos. Esto lo hace a partir de mediciones precisas hacia, desde o entre satélites artificiales, lo que le va a permitir poder calcular las coordenadas de cualquier punto sobre la superficie terrestre referidos a un sistema de referencia global. Este sistema de referencia global está constituido por una terna rectangular de ejes, X y Z, donde el origen coincide con el centro de masa de la Tierra. Para su materialización es necesario contar con un marco de referencia. ¿Qué es un marco de referencia? Es la construcción de una serie de puntos para luego realizar la medición y cálculo de sus coordenadas. Y de esta forma lo que se genera es una red geodésica. En Argentina, el IGN es encargado de la confección y actualización de los marcos de referencia. En la actualidad, el marco de referencia oficial es OGAR-07, el cual cuenta con 178 puntos fijos materializados en todo el país y además integra a las redes geodésicas provinciales, a la red PASMA y a la red Ramsar, la cual está constituida por estaciones permanentes que están continuamente realizando observaciones. El sistema de conocimiento global lo que hace es utilizar a los satélites en el espacio como punto de referencia. Geométricamente se basa en que si se mide la distancia a un primer satélite con un receptor satelital, este receptor se va a encontrar sobre la superficie de una esfera cuyo radio coincide con la distancia medida. Luego, si se realiza la medida, se mide la distancia a un segundo satélite, el receptor se va a encontrar en la circunferencia que resulta de la intersección de la primera esfera y la segunda esfera. Luego, si se realiza la medición a un tercer satélite, el receptor se va a tener que encontrar entre dos puntos posibles, que resulta de la intersección de la circunferencia y la nueva esfera. Aunque uno de estos puntos es improbable que se encuentre el receptor debido a la lejanía que tiene de la Tierra, es necesario realizar una misión en un satélite extra. Esto se debe a que se produce un error en la sincronización de los relojes con el tiempo GPS que genera una corta incógnita. Hay distintos métodos de posicionamiento y medición cuando se realizan observaciones satelitales con receptores. Estos pueden ser según su observable utilizado, según la cantidad de receptores, según el movimiento del receptor y según el momento de obtención de las coordenadas. A su vez, estos se pueden combinar, y en este caso vamos a explicar dos que fueron los que utilizamos en el trabajo, que son el estático relativo, en el que dos o más receptores van a estar realizando observaciones en un mismo tiempo, y uno de estos receptores se tiene que encontrar sobre un punto de coordenadas conocido. Luego, en post-proceso, se van a poder obtener las coordenadas de los demás puntos. Y el otro método es el método RTK, el cual se basa en que un receptor se encuentre sobre un punto de coordenadas conocidas, y el otro receptor se va a encontrar en movimiento tomando puntos. En este método se pueden obtener las coordenadas en tiempo real, ya que entre el receptor base y el receptor móvil hay una transmisión mediante un sistema de telecomunicaciones. Con respecto al datum vertical, recordemos que hacemos referencia a un sistema unidimensional en el cual se toma como referencia una superficie y en función de esta se van a ir determinando profundidades y elevaciones. Esta referencia vertical está determinada por observaciones mareográficas que determinan el nivel medio del mar. En el caso de la Argentina, el nivel medio del mar está establecido por el mareógrafo ubicado en la ciudad de Mar del Plata. Y en función de las determinaciones que realiza este instrumento, se estableció, a lo largo y a lo ancho del país, una red de nivelación de puntos fijos altimétricos con cota conocida. Estos puntos pretenden brindar una referencia vertical precisa y coherente del comportamiento de la superficie terrestre en el territorio argentino. En total está conformado por 33.892 pilares que pueden ser clasificados de acuerdo a la precisión con la que se determinó su cota. Estos pueden ser clasificados como de precisión, de alta precisión y topográficos. Y en total conforman la red altimétrica argentina. Con respecto a la evolución de los sistemas de referencia altimétricos en el país, a la actualidad podemos mencionar dos. El primero, el sistema de referencia vertical del año 1971, en el cual se realizaron correcciones gravimétricas en puntos pertenecientes a las redes de nivelación. Luego, el sistema de referencia vertical del año 2016, que es el sistema de referencia actual, se volvió a realizar un reajuste en puntos de alta precisión y de precisión de la red, en los que se volvió a contemplar los efectos del campo gravitatorio terrestre. En función de esto se determinaron nuevos desniveles geopotenciales en un total de 414 puntos. Si se realiza una comparación entre las cotas ortométricas de un mismo punto en ambos sistemas de referencia, se pueden obtener diferencias significativas producto de las mediciones gravimétricas realizadas, que a los efectos del proyecto final no van a ser mencionados.
Existen diferentes sistemas de altura y resulta necesario mencionar la diferencia entre dos en particular. Hablamos de las alturas físicas y las alturas geométricas. Las primeras son aquellas que se obtienen a partir de la consideración del campo gravitatorio terrestre. Y la segunda, las alturas geométricas, son aquellas que se obtienen a partir de visuales horizontales mediante la utilización de nivel óptico y no contemplan el campo gravitatorio terrestre. Estas últimas resultan de gran interés ya que están relacionadas con las tareas realizadas. Como se mencionó en la diapositiva anterior, las alturas geométricas las determinamos a partir de visuales horizontales. En la siguiente imagen podemos ver un ejemplo en el cual se pretende determinar el desnivel entre dos puntos A y B para poder determinar la altura de uno de estos. Para esto se realiza estación en el punto E y mediante visuales horizontales dirigidas a miras que se encuentran posicionadas de manera vertical en ambos puntos, se realizan las lecturas correspondientes. En este caso, el delta H, es decir, el desnivel entre los dos puntos, va a estar dado por la diferencia entre las lecturas realizadas. Existen diferentes formas de poder determinar el desnivel entre dos puntos. Podemos mencionar a la nivelación barométrica, que es aquella en la cual se determina el desnivel mediante la variación de una columna de mercurio en un barómetro. Luego se encuentra la nivelación trigonométrica, que es aquella en la cual se determinan los niveles mediante medidas angulares y la posterior aplicación de la trigonometría. Y por último, se encuentra la nivelación geométrica por altura, que es aquella en la cual se determinan los desniveles mediante visuales horizontales. Estas últimas se corresponden al método más preciso y el utilizado en el proyecto para la determinación de los desniveles entre los puntos con la utilización de niveles ópticos. Dependiendo de la distancia que separe a los dos puntos, la nivelación puede ser simple, en el caso de que se determine de manera directa el desnivel, o en el caso de que la distancia entre los dos puntos sea tal que no sea posible determinar el desnivel en una sola estación, se realiza una nivelación geométrica compuesta. Y la determinación del desnivel se realiza de manera posterior mediante un cálculo y compensación. Puede verse en la siguiente imagen un ejemplo de una nivelación geométrica compuesta, en la cual se pretende determinar el desnivel entre los puntos A y B, y producto de la distancia que nos separa se realizan estaciones intermedias. En este caso, para la determinación del desnivel, se recomienda la aplicación del método medio para producir una eliminación de todos los errores sistemáticos que se pueden producir en el itinerario. En este caso, la determinación del desnivel se obtiene a partir del análisis del estudio del error de cierre obtenido y su comparación con la tolerancia previamente establecida. En este caso, el delta H, es decir, el desnivel entre los puntos, va a estar dado por la diferencia entre la sumatoria de las lecturas realizadas atrás y la sumatoria de las lecturas realizadas adelante con el aparato. Pasemos ahora a hablar de las redes. Podemos definir a una red como un conjunto de puntos ubicados en la superficie terrestre en los que se determina su posición de acuerdo a un sistema de referencia previamente establecido. La materialización de estos puntos en la superficie terrestre va a conformar el marco de referencia de la red. Es necesario aclarar que dependiendo de la finalidad que tenga la red, esta debe ser físicamente sólida y además debe contar con una densidad y precisión acorde a la utilidad de la misma. Existen diferentes tipos de redes, entre los que podemos mencionar las redes geodésicas y las redes topográficas. Las primeras son aquellas que resultan esenciales para poder desarrollar los sistemas de referencia geodésicos y sus respectivos marcos. Además, estas propician las bases necesarias como para poder georreferenciar un punto en la superficie terrestre. Por otro lado, las redes topográficas están orientadas a brindar apoyo a trabajos de pequeña y mediana escala, como lo sería, por ejemplo, una obra de infraestructura. En ambos casos, tanto las redes geodésicas como topográficas resultan un elemento clave para poder transformar cualquier proyecto o expresión de deseo en realidad. Es posible clasificar las redes en un primer momento de acuerdo a sus coordenadas. Es decir, estas pueden ser redes planimétricas, en el caso de que las coordenadas de los puntos que la conformen estén dadas por un par ordenado X e Y. Pueden ser redes altimétricas, en el caso de que solo se haga referencia a la altura con respecto a una superficie de referencia, o pueden ser redes tridimensionales en el caso de que las coordenadas tengan componentes planimétricos y altimétricos. Otra forma de clasificar a las redes es de acuerdo a su densificación, es decir, la cantidad de puntos que se encuentren materializados en un espacio determinado. Estas pueden ser de orden 0, primer orden, segundo orden, tercero, cuarto y quinto orden. Es decir, a mayor distancia entre puntos, menor va a ser el orden de la red. Y por último, es posible clasificar a las redes también de acuerdo a su precisión. Estas pueden ser de categoría A, B o C. En el caso de la categoría A, hacemos referencia a una precisión subcentimétrica en la determinación de la cota del punto, y en el caso de la categoría C, hacemos referencia a una precisión submétrica en la determinación.
Existen diferentes métodos para poder determinar las posiciones de los puntos de una red. Podemos diferenciar los métodos tradicionales y los actuales. Entre los primeros mencionamos a la triangulación, trilateración y poligonación, que son métodos en los cuales la determinación de la posición de los puntos se determina, a grandes rasgos, a partir de la medida de ángulos y distancias y la posterior aplicación de la trigonometría. En el caso de los métodos actuales, que surgen a partir de los avances de la tecnología y el surgimiento de diferentes tipos de metodologías, podemos hablar de la utilización de tipos GNSS para poder determinar las coordenadas de un punto, ya que se han convertido en el método más preciso, rápido y cómodo para las mediciones planimétricas. En la actualidad, debido a la vigencia del método de poligonación, es posible hablar de una combinación entre métodos tradicionales y métodos actuales. Se pueden presentar diferentes tipos de planificaciones al momento de realizar la medición de una red en las que podemos mencionar. El primer ejemplo sería que los puntos principales de una red se realicen la medición con métodos tradicionales, es decir, poligonación, y se realice un control con equipos GNSS. La segunda es que los puntos principales de la red se midan con equipos GNSS y luego se produzca una densificación por métodos tradicionales. Y la tercera posibilidad es la que nosotros utilizamos, y es que la totalidad de los puntos de la red sea medida con equipos GNSS. Una vez medidos los puntos de una red, es necesario hablar del cálculo y compensación de los mismos. Este es un procedimiento que tiene como objetivo lograr un mayor grado de precisión en la determinación de la posición de los puntos. Para esto se aplican diferentes métodos fundamentados en la teoría de errores con el objeto de poder obtener una solución única en lo que respecta a la posición de cada uno de los puntos que conforman la red. Por otro lado, el método de los mínimos cuadrados es un procedimiento que promedia los errores cometidos haciendo que sean absorbidos y distribuidos en las figuras geométricas de la red. Este procedimiento aplica pequeñas correcciones a las medidas observadas con el objeto de lograr que la suma de los pesos por los cuadrados de los residuos sea mínima, y también mediante las correcciones realizadas pretende obtener un cierre algebraico y geométrico en la figura. Otro concepto interesante para mencionar es el de la elipse de error. Esta es una figura matemática que representa aspectos de precisión una vez realizado un ajuste por mínimos cuadrados. Es decir, el área que determina el perímetro de la figura geométrica determina un porcentaje de confiabilidad en la posición de un punto luego de haberse realizado un ajuste por mínimos cuadrados. Hay que destacar que el criterio es meramente bidimensional, ya que estamos analizando la posible posición de un punto, es decir, posiciones planimétricas X, Y. En función de todos los conceptos mencionados, estamos en condiciones de poder definir a una red planimétrica como un conjunto de puntos ubicados en la superficie terrestre, en lo que se determina la posición de cada uno de estos de manera planimétrica y altimétrica en función de un sistema de coordenadas previamente establecido. Es decir, podemos ubicar la posición del punto P que se muestra en la figura a partir de una terna X, Y, Z, o también es posible identificar su ubicación mediante coordenadas latitud, longitud, altura elipsoidal o cota ortométrica. Bueno, ahora vamos a continuar con los objetivos que planteamos para el trabajo. Como objetivo principal, planteamos realizar un modelo de una red planimétrica en un sector de la ciudad de La Barriga, la cual esté conformada por puntos localizados estratégicamente, se encuentren materializados por señales adecuadas y que sean perdurables en el tiempo, que sea de acceso público y que en cualquier parte del sector se encuentre un punto de la red como máximo a 1 kilómetro de distancia. Para obtener las coordenadas planimétricas, planteamos realizar observaciones de tipo geodésico y vincularlas al marco de referencia oficial de la Argentina, que es OSHA 07. Según su densificación, la red va a ser de quinto orden y según su precisión de categoría B. Mientras que en la parte altimétrica, para obtener las cotas ortométricas, se van a realizar una nivelación geométrica compuesta y se la va a vincular al sistema de referencia vertical nacional del año 2016. Y se tuvo una tolerancia de más o menos 15 por la raíz de L, expresada en kilómetros, donde L es la distancia nivelada. A su vez se plantearon algunos objetivos particulares, como seleccionar un sector de la ciudad de La Barriga para implementar la red y que luego se pueda realizar algún ejemplo de aplicación, comparar resultados obtenidos a partir de diferentes métodos de cálculo de las coordenadas planimétricas, luego establecer cuáles serían los parámetros necesarios para desarrollar una red en una ciudad, por ejemplo, tiempos de observaciones mínimos, los métodos a utilizar y demás, relevar las ménsulas de la red altimétrica que existe en la ciudad de La Barriga, nivelar las que se encuentran todavía materializadas en la actualidad dentro del sector de implementación de la red, y por último, realizar un certificado de mejoramiento y nivel para mostrar una de las posibles acciones de la red.
Con respecto al área de estudio, en la ciudad de La Barría, la cual es cabecera del partido homónimo, se encuentra ubicada al suroeste de la región centro de la provincia de Buenos Aires y cuenta con una población aproximada de 1.100 habitantes. Dentro de lo que es el casco urbano de la ciudad de La Barría, nosotros elegimos el sector que se encuentra dentro del rectángulo rojo para desarrollar nuestra red. Elegimos este sector ya que presenta partes ya consolidadas, pero a su vez presenta macizos con un potencial fraccionamiento, lo que bueno, en un futuro llevaría a que se hagan obras de infraestructuras y demás actividades que se podrían apoyar y utilizar la red planialtimétrica. En cuanto al desarrollo del trabajo, lo dividimos en tres partes: tareas previas, tareas de campaña y tareas de gabinete. Vamos a comenzar con las tareas técnicas. Lo que primero hicimos fue la búsqueda de información y antecedentes sobre redes altimétricas, planimétricas o planialtimétricas en la ciudad de La Barría y sus cercanías. A esta búsqueda la dividimos a nivel nacional, nivel provincial y nivel municipal. A nivel nacional hicimos la búsqueda principalmente en lo que es la página del IGN y se obtuvo en la parte de planimetría un registro de 3 puntos pertenecientes a la red PASMA y a su vez buscamos información sobre la estación permanente azul de Ramsar, la cual es una estación que está continuamente realizando observaciones y es la más cercana a la ciudad de La Barría. Mientras que en el apartado altimétrico se encontró un registro de 11 puntos que pertenecen a la red altimétrica argentina de alta precisión y centramos la búsqueda dentro de estos 11 puntos en uno de ellos que es el nodal 84, el cual se encuentra dentro del área donde se va a aplicar la red, y además que ya conocíamos de que se encuentra en la actualidad todavía materializado y con un buen estado de conservación. Luego, a nivel provincial, en la parte planimétrica se obtuvo registro de 3 puntos pertenecientes a la red GEOBA, mientras que en la parte altimétrica partimos de un plano que nos dio Daniel y Carlos, y una planilla en la cual se pueden ver 218 ménsulas, que algunas están designadas con una letra G y otra con una letra M. Como no sabíamos quién había colocado las ménsulas y demás, hicimos consultas con los directivos de ARBA y nos comunicaron que las 66 ménsulas que estaban designadas con la letra G habían sido colocadas por la ex dirección de geodesia y que las cosas estaban referidas al sistema de referencia vertical del año 1971. A lo que es nivel municipal, en la parte planimétrica, no se encontró registro de ningún punto con coordenadas conocidas, mientras que en la parte altimétrica tuvimos que los 152 ménsulas restantes que estaban designadas con la letra M pertenecían habían sido colocadas por la Municipalidad de La Barría. Lo que sí, de estas ménsulas no encontramos ningún registro ni nada que nos confirme a qué sistema de referencia estaban vinculadas. Luego comenzamos con la planificación de las tareas de campo. Lo que primero hicimos fue ver a dónde íbamos a ubicar los puntos de la red. Para esto tuvimos en cuenta ciertos parámetros. Por ejemplo, que el inmueble se encontrara dentro del sector donde se iba a desarrollar la red, que el entorno estuviera despejado de obstrucciones, es decir, de plantas o elevaciones elevadas, ya que se van a realizar observaciones satelitales, que fuera de fácil acceso al lugar y que fuera un espacio público, y que el terreno tuviera estabilidad. Lo que primero hicimos fue utilizar Google Earth para identificar espacios verdes, y luego con plano de mensura y consulta a la municipalidad, confirmamos si eran o no espacios públicos. Y luego lo que hicimos es ir acá de inmueble y corroborar que lo que habíamos visto en imágenes satelitales coincidía con la realidad en la actualidad. De todos estos parámetros establecidos, de identificar los inmuebles, se identificaron 6 inmuebles posibles, que son los que se pueden ver en la imagen. A los puntos que se van a ser localizados en cada uno de estos inmuebles los denominamos como puntos planialtimétricos de La Barría, con nomenclatura PPO, en la cual vaya acompañada por un número del 1 al 6. También, tuvimos en cuenta, como dijimos los objetivos, que en cualquier parte del sector se encuentre un punto como máximo a 1 kilómetro de distancia. Luego continuamos con lo que fue la planificación de la medición altimétrica. Como dijimos también en los objetivos, de que íbamos a nivelar las ménsulas existentes dentro del sector. Por lo que primero hicimos fue ver cuál de todas estas se encontraban materializadas todavía en la actualidad. De las 35 ménsulas que se encontraban dentro del sector, en la actualidad se encuentran materializadas solamente 15. Por lo tanto, a partir de estas 15 ménsulas y de las 6 puntos planialtimétricos, lo que hicimos fue diagramar 2 líneas de nivelación. En ambas líneas, el punto altimétrico de analizar fue el nodal 84,
debido, bueno, a su ubicación y a su estado de conservación. A las ménsulas lo que hicimos fue renombrarlas y llamarlas puntos altimétricos Olavarría con la nomenclatura PAU, en la cual se va a ir acompañada por un número del 1 al 15. Luego continuamos con lo que fue la planificación de la medición planimétrica. Acá pensamos de cómo íbamos a obtener las coordenadas de cada uno de los puntos. Por lo cual planteamos dos métodos. El método 1, que consiste en utilizar al punto azul, el cual es una estación permanente, como punto de amarre para poder vincular el punto PPO4, que era el punto que se encontraba más en el centro del sector de aplicación. Luego, utilizar el punto PPO4 como punto de amarre para obtener las coordenadas de los demás puntos de la red, luego de un respectivo ajuste y compensación de la red. Como íbamos a hacer un ajuste y compensación, lo que necesitamos era generar figuras cerradas, por lo cual planificamos las mediciones para poder generar estos 5 triángulos que se pueden ver en la imagen. La idea fue colocar los receptores y que hagan observaciones en el mismo momento que se encuentren en un mismo triángulo, es decir, en los vértices de un mismo triángulo. Y el otro método fue el método 2, que utilizamos al punto azul como punto de amarre para obtener las coordenadas de todos los puntos de la red sin realizar un ajuste y compensación de las coordenadas. Como aclaración vamos a denominar como vectores largos a todos los vectores que se vinculen con la estación permanente azul y a los vectores cortos a cada uno de los vectores entre los puntos de la red. Teniendo en cuenta la distancia que había de la base azul al sector de la red, que era de aproximadamente 40 kilómetros, y que se iban a utilizar 3 equipos doble frecuencia, establecimos hacer observaciones de mínimo 1 hora para obtener la precisión requerida. Mientras que para los vectores cortos, que hay una distancia aproximada de 2 kilómetros, realizar observaciones de mínimo 30 minutos. Finalizadas las tareas previas, se dio inicio a las tareas de campo o de campaña. En primer lugar, con el objetivo de lograr una resistencia, durabilidad y estabilidad de cada uno de los puntos de la red planialtimétrica, se realizó una materialización in situ en cada uno de los inmuebles que fueron previamente seleccionados. Es decir, nos dirigimos a cada uno de los inmuebles, realizamos sobre la superficie de los mismos y colocamos una barra de hierro de 20 milímetros de diámetro y de entre 30 a 40 centímetros de longitud. Luego rellenamos el orificio con hormigón fresco y una vez aguado verificamos la estabilidad del mismo para poder dar inicio a las tareas de medición GNSS. Queremos aclarar en este apartado que en todos los puntos que fueron materializados en los diferentes inmuebles se prestó total atención a que la visibilidad de los mismos sea reducida, ya que estos puntos se encuentran materializados en sectores que la comunidad utiliza a modo de esparcimiento o recreación. Otra de las tareas realizadas consistió en la nivelación geométrica compuesta de los puntos involucrados en la red, es decir, nos referimos a los puntos planialtimétricos y a los puntos altimétricos. En función de las consideraciones realizadas, recordemos que se realizaron 2 líneas de nivelación, las cuales determinaron una distancia nivelada de aproximadamente 19 kilómetros. El instrumental utilizado para dicha tarea consistió en un nivel óptico automático marca Kern, modelo GK0A de 21 aumentos, que se encuentra disponible en la Facultad de Ingeniería. Otra de las tareas realizadas consistió en las observaciones GNS, es decir, a partir de las consideraciones mencionadas por Elías, se llevó a cabo la medición en 3 grupos de trabajo, y realizando la sumatoria de todas las mediciones realizadas, llegamos a un total aproximado de 10 horas de medición GNSS. En este caso, el instrumental utilizado consistió de un receptor satelital marca Topcon, modelo GR3, y 2 receptores satelitales marca Colida, modelo K9TX, estos últimos 2 también de la Facultad de Ingeniería. Con respecto a las especificaciones técnicas que cuentan cada uno de estos aparatos, podemos hablar que, de acuerdo a lo que informan los fabricantes, estamos en condiciones de asegurar que ambos tienen la misma precisión vertical y horizontal en la determinación de las coordenadas de los puntos. Ahora se dio inicio a las tareas de gabinete. En un primer momento se realizó una digitalización de las planillas de nivelación, es decir, aquellos datos que fueron tomados durante la tarea de campaña fueron cargados en planillas de Excel para poder obtener una mejor manipulación de los archivos. Luego, teniendo en cuenta las condiciones de cierre, es decir, que cada una de las nivelaciones daba inicio y finalizaba en el nodal 84, se estableció el error de cierre y se lo comparó con la tolerancia previamente establecida. En ambas líneas de nivelación, el error de cierre fue menor a la tolerancia establecida. Por lo tanto, se procedió a calcular cada una de las cuotas ortométricas de los puntos involucrados en la nivelación.
Otra de las tareas realizadas consistió en el procesamiento y cálculo de las coordenadas de los puntos. Es decir, primero descargamos los archivos correspondientes a la estación permanente de azul de la página del IGN y también descargamos la información de las mediciones realizadas de cada uno de los receptores utilizados. En este caso, el software para el procesamiento fue el Trimble Business Center, la versión 3.5, a partir de ahora mencionado como TBC. Recordemos que en el primer método se iba a utilizar al punto planetimétrico número 4 como punto de amarre, previo a haber sido calculadas las coordenadas de los mismos con una estación permanente del sur. En el método 1 queremos aclarar que se realizaron dos variantes. La primera consistió en contemplar la totalidad del tiempo de observación de las mediciones realizadas, y la segunda consistió en delimitar a las observaciones realizadas a 15 minutos, salvo el vector conformado entre el punto planetimétrico número 4 y la estación permanente azul. En ambas variantes del método 1 se realizó un ajuste por mínimos cuadrados. Por otro lado, se dio inicio al procesamiento de las coordenadas a partir del método 2, que consistía en la definición de la posición de los puntos, a partir del vector que estaba conformado entre cada uno de los puntos de la red y la estación permanente del sur. Y en el caso del método 2, no se realizó un ajuste por mínimos cuadrados. Para cada procesamiento realizado se obtuvo, en un primer momento, las coordenadas geodésicas, latitud y longitud de cada uno de los puntos, y también la altura elipsoidal. También se obtuvieron las coordenadas planas norte y este en el sistema de proyección Gauss-Kruger, y también mediante la utilización del modelo digital de geoide se obtuvieron las elevaciones a partir del geoide ARC-16. A partir de las tareas realizadas y con el objeto de representar el estado de hecho de cada uno de los puntos, se realizó una monografía individual para cada uno de estos. En el caso de los puntos planialtimétricos, la información que resume la monografía se puede comentar con coordenadas geodésicas y planas, presenta también una imagen satelital de la ubicación de cada uno de los puntos, presenta un croquis con respecto a los hechos existentes, también presenta imágenes al momento de la medición y de la materialización. Por otro lado, obviamente también cuenta con información referida a la nivelación geométrica compuesta y el procesamiento de los vectores GNSS. En el caso de la monografía de los puntos altimétricos, como puede verse en la figura, representan las cuotas ortométricas vinculadas al sistema de referencia oficial. También presenta información con respecto a la ubicación de la ménsula y también un croquis con respecto a los hechos existentes. También resume información referida a la nivelación geométrica compuesta, tal como a qué tipo de línea pertenece, la distancia nivelada y error de cierre obtenido. Consideremos que este tipo de documento resulta de gran importancia para la correcta utilización de la red y la divulgación de las informaciones obtenidas a partir de los procesamientos realizados. Muy bien, en función de las tareas realizadas a continuación, vamos a comentarles los resultados obtenidos. En lo que respecta a la nivelación geométrica compuesta, se obtuvieron las cotas ortométricas de cada uno de los puntos involucrados en el proyecto final. Es decir, hacemos referencia a los puntos planialtimétricos y los puntos altimétricos, como se pueden observar en las siguientes tablas. Luego, en el apartado de las mediciones GNSS, y específicamente en el método 1, en la siguiente tabla se puede observar la posición del punto planialtimétrico número 4. Luego, en la primera variante del método 1, es decir, aquella en la cual se contempló la totalidad del tipo de observación, pueden observarse los diferentes vectores establecidos en función de los movimientos realizados con los equipos al momento de la medición. Tal como puede observarse, para cada uno de los puntos se estableció más de una posición producto de los vectores conformados. Luego, mediante un ajuste por mínimos cuadrados y considerando al punto planialtimétrico número 4 como punto de amarre, se determinó una solución única en lo que respecta a la posición de cada uno de los puntos. En la segunda variante del método 1, es decir, aquella en la cual solamente se contempló 15 minutos de observación, se establecieron la misma cantidad de vectores, pero con un tiempo delimitado. También se puede presentar diferentes posiciones para cada uno de los puntos, que luego, mediante el ajuste por mínimos cuadrados, en la cual se volvía a utilizar el punto planialtimétrico número 4 como punto de coordenadas conocidas, se obtuvo la solución única. En la siguiente tabla se puede observar una comparación realizada entre los resultados obtenidos entre ambas variantes del método 1, es decir, aquella en la que se contempló la totalidad del tiempo de observación y aquella en la cual se redujo el tiempo de los vectores a 15 minutos. En la parte derecha de la tabla pueden observarse las diferencias obtenidas, que están en el orden de los milímetros, y como puede observarse, la mayor diferencia obtenida es de 5 milímetros de acuerdo a los informes de procesamiento. En el caso del método 2, recordemos que el procesamiento se realizó de forma directa, utilizando como punto de coordenadas conocida la estación de azul, y se determinó una sola posición para cada uno de los puntos de la red. En la siguiente tabla se realiza una comparación
entre los resultados obtenidos en la primera variante del método 1, es decir, aquella en la cual se contempló la totalidad del tiempo, y los resultados obtenidos por el método 2. Si bien las diferencias obtenidas a partir de la comparación están en el orden de los milímetros, en valores absolutos representan valores mayores a los que surgen de la primera comparación, es decir, la comparación entre las dos variantes del método 1. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que fue la aplicación. Como ejemplo de aplicación, decidimos realizar un certificado de amojonamiento y nivel, el cual es un instrumento que pretende evitar la deformación en la traba urbana debido a la falta de determinación de la línea municipal. Es decir, va a evitar que se produzca la invasión al espacio público y privado. Lo que hace es contactar la operación de mensura y topografía del inmueble y va a finalizar con la materialización mediante mojones o estacas de los límites dominiales en el terreno. Esto va a traer beneficios tanto para la municipalidad como para la sociedad, ya que va a dar seguridad jurídica, va a dar un resguardo del dominio público, se va a poder tener un registro propio de certificaciones y así poder ir actualizando constantemente la cartografía local. Se van a poder prevenir litigios y bueno, va a dar publicidad de estado de hecho. Para llevar a cabo lo que es un certificado de amojonamiento y nivel, no es necesario contar con una red planetimétrica, ya que en muchas ciudades se lleva a cabo y no se utiliza una red de apoyo. Nosotros lo vimos como de interés, ya que se podrían tener puntos de arranque confiables y que todos los profesionales se basen en esos puntos. Y además que va a permitir que todos los inmuebles queden vinculados a los sistemas de referencia oficiales. Bueno, para llevar a cabo nuestro ejemplo, lo que hicimos fue seleccionar un fraccionamiento reciente dentro del sector de aplicación de la red, en el cual se encuentra obra de infraestructura en desarrollo y el sector se encuentra en proceso de conciliación. Elegimos una parcela cual su nomenclatura catastral es circunscripción 2, sección F, chacra 542, manzana 542BS y parcela 3. A modo de ejemplo también queríamos aclarar que nosotros elegimos hacer un certificado de amojonamiento y nivel, pero en este caso la red también se podría utilizar de apoyo para lo que serían, por ejemplo, los proyectos de cordón cuneta y pavimento, o por ejemplo para vincular obra de infraestructura en un futuro, como podría ser gas, cloaca, agua y las demás. Lo que primero hicimos fue buscar antecedentes de la parcela, lo hicimos a partir de la página de Cartobarba, en el cual se obtuvieron los planos de mensura antecedentes del macizo, la plancheta catastral y la cédula catastral del inmueble. Luego continuamos con la tarea de campaña, en el cual se realizó una medición con GPS, con los dos receptores satelitales Colida, en el cual con el receptor base se realizaron mediciones sobre el punto PPO2, que era el punto de la red más cercano al inmueble, y con el receptor móvil, mediante el método RTK, se realizaron relevamientos de los hechos existentes en la cercanía del inmueble. Y a su vez también se realizó una nivelación geométrica compuesta con el nivel KER, en el cual se inició y se finalizó en el punto PPO2 también, y se nivelaron 3 puntos sobre el inmueble. Luego, en la tarea de gabinete, lo que hicimos fue confrontar el título con los hechos existentes para poder determinar y señalar cuáles eran los límites dominiales en el terreno. Además, se obtuvieron las coordenadas en la proyección Ganfur de Faja 5 y se digitalizaron las planillas de nivelación para obtener las cotas ortométricas de los 3 puntos en el sistema de referencia vertical del año 2016. El resultado es, bueno, el certificado de amojonamiento y nivel, en el cual en la parte superior se puede ver información de la parcela y de la tarea realizada. Luego la mensura, en el que se indican, bueno, medidas lineales, angulares y superficiales, ancho de calle, distancia de esquina, los nombres de las calles, macizos, linderos y demás. Luego lo que aplicamos nosotros al trabajo, que sería un cuadro con la vinculación, en el cual se pueden ver los 4 vértices con las coordenadas correspondientes, y un cuadro en el cual se indica a qué punto la red se vinculó. Y la parte de nivelación, un cuadro con las cotas de los 3 puntos nivelados de la parcela, y un cuadro en el cual se indica el punto de inicio y punto final de la red que se utilizó, la distancia nivelada y el error de cierre que se obtuvo.
En función de las tareas realizadas, a continuación vamos a mencionar las conclusiones. En el apartado planimétrico, en caso de implementación de una red planimétrica en la localidad, se recomienda la aplicación del método 1 con mediciones de 15 minutos entre los puntos, contando previamente con un punto fijo vinculado a Homer 07. Esta metodología de trabajo ofrece una reducción en el tiempo de medición, lo que se traduce directamente en una disminución de recursos económicos y humanos al momento de llevar a cabo un proyecto de estas características. Por otro lado, al realizar una comparación entre las dos variantes del método 1, podemos afirmar que se obtuvieron diferencias que se encuentran dentro de las tolerancias fijadas por los fabricantes de los equipos utilizados. Por otro lado, en función de la información que surge de los informes finales del TBC, podemos concluir que la determinación de la posición de los puntos tiene una confiabilidad del 95% en lo que respecta al área determinada por la elipse de error. En el último apartado, de la parte planimétrica, resulta necesario mencionar una aclaración, y es que el uso que se le debe dar a este tipo de redes debe coincidir con el destino de la misma. Con esto queremos aclarar que esta red planimétrica no podría servir de apoyo para trabajos en los cuales se requiera una precisión milimétrica. En el apartado altimétrico podemos concluir que las diferencias obtenidas coinciden con el cambio del sistema de referencia vertical realizado en la Argentina, y en lo que respecta a ambas líneas de nivelación se obtuvieron cierres, en ambos casos, menores a las tolerancias establecidas previamente. Por otro lado, en el caso de implementación y nuevas materializaciones de puntos con cotas ortométricas conocidas, creemos necesario mencionar que se debería prestar total atención en aquellos sectores que se encuentran en pleno desarrollo, debido a que la información que puede llegar a surgir de este tipo de redes sería de gran aprovechamiento producto de la falta de infraestructura y organización. En lo que respecta al certificado de amojonamiento y nivel, el CAN, podemos concluir que la determinación de las coordenadas de cada uno de los vértices de la parcela se realizaron sin ningún tipo de inconveniente. Esto fue así debido a que los hechos existentes que se encontraban en el macizo propiciaron bases sólidas para poder realizar la tarea. Por otro lado, en la parte altimétrica del ICANN, se realizó la nivelación sobre 3 puntos que corresponden a la extensión territorial del bien, con el objeto de representar de manera fiel la topografía del nodo. En el caso de implementación de un CAN que se encuentre apoyado en una red planialtimétrica, creemos que brindaría una gran confiabilidad y sustento en los puntos de partidas, que sería beneficioso para los profesionales de la agrimensura al momento de realizar la tarea. Por otro lado, en el caso de los nuevos fraccionamientos que se pueden producir en la ciudad, es decir, aquellos que afecten a extensiones de tierras considerables, creemos necesario y beneficioso la presentación de 2 puntos con coordenadas conocidas, o incluso el polígono de mensuras georreferenciado, para servir de apoyo en tareas que se realicen en el futuro. Entonces, en función de todo lo mencionado, creemos que el desarrollo e implementación de una red planialtimétrica resulta esencial para llevar a cabo diferentes tipos de actividades relacionadas con el crecimiento y desarrollo de una ciudad. Esto facilitaría el trabajo de profesionales y también de los organismos municipales correspondientes, ya que permitiría que todas las partes trabajen en un mismo sistema de referencia en común y oficial. Por último, pero no menos importante, resulta necesario mencionar la importancia de profesionales idóneos al momento de llevar a cabo un proyecto de este tipo de características. No son menos también los mantenimientos, ampliaciones y controles recurrentes para evitar que en el caso de que se implemente una red planialtimétrica en la localidad, sean destruidos a lo largo del tiempo. Muchas gracias.